Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, vengo a hablaros de Hay una información que está saliendo en los periódicos y que están, incluso hay asociaciones que se están agrupando y firmando una serie de acuerdos para tratar de evitar que se puedan montar placas solares en cultivos que están ya implantados, como son olivares, ¿no? Bueno, parece ser que hay unos, o va a haber, en cuanto a todos los proyectos que se están haciendo, tanto de fotovoltaica como solar, del orden de unas 60.000 hectáreas en España, para producir la energía que se pretende producir, lógicamente. Bueno, yo lo que quería comentaros es eh, los proyectos de aerogeneradores, los proyectos de placas solares, placas fotovoltaicas, están sometidos a la evaluación del impacto ambiental. ¿eh? El que quiera hacer, la empresa que quiera hacer, el organismo que quiera hacer un estudio, un proyecto de placas solares o de aerogeneradores, tiene que hacer un estudio de impacto ambiental. Lógicamente, el impacto ambiental para tratar de ver cómo afecta ese proyecto, cómo repercute en el entorno. Hay que recordar hace unos cuantos años, pero no tantos, cómo cantidad de proyectos de placas solares, de aerogeneradores, se echaban para atrás y no se podían llevar a cabo porque había unas determinadas aves que pasaban por donde se pensaban poner los aerogeneradores, porque había una determinada fauna que estaba afectada, porque había unos determinados caminos de monte que estaban afectados y que había que utilizar para poder acceder a ellos, o que había que cortar matorral arbustivo, por ejemplo, o vegetativo, natural, y para poder implantarlos, ¿no? Y se rechazaban los proyectos estos, se rechazaban. Bueno, ahora mismo estamos en otra dinámica distinta. Eso la historia es la que juzgará si estamos acertando o estamos equivocándonos de lleno, ¿no? Pero realmente todos estos proyectos tienen que tener un estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental lo presenta el promotor, el que hace la inversión, y luego se presenta a la administración autonómica, y esa administración autonómica pues es la que hace una evaluación, y esa evaluación es la que va a permitir que ese proyecto vaya adelante o ese proyecto se paralice. ¿eh? Bueno, pues esto es un tema importante porque, claro, estamos escuchando cosas en el tema del olivar que parece que es un cultivo que está perseguido, porque es que yo, la verdad que en los años que tengo ya he visto unas políticas europeas contrarias, ¿no? O sea, como si hubieran cambiado todas las personas y hubieran dicho, no, pues ahora hacemos lo contrario de lo que estábamos haciendo. Yo recuerdo perfectamente en los años 77, 78, que yo viajaba bastante de Córdoba a Málaga, y yo recuerdo que cuando llegaba a Santequera aquello era un inmenso olivar, era un olivar inmenso, olivos centenarios por todos los lados, era algo espectacular. Bueno, una normativa europea promocionó, por la razón que fuera, para sustituir el cultivo del olivar, porque en ese momento se lo decidieron así, arrancar el olivar y les pagaban a los agricultores por arrancar el olivar. Bueno, algo incomprensible, pero así de... Y de repente yo recuerdo que a los 3 4 5 años, después entre 1980 1985, volver a pasar por allí y ver que había desaparecido todos los olivos que había en el paisaje, que lo que había eran básicamente girasol y cereales. Eso es lo que había en el paisaje. Había cambiado totalmente. Bueno, el caso, por ejemplo, de lo que es Navarra, la Rioja, la Rioja Alavesa, la Rioja, la Navarra, digamos, del sur, que linda con La Rioja, yo recuerdo perfectamente que eran campos y campos de espárragos. ¿eh? Y la verdad que la última vez que estuve por Navarra, que fue ya hace unos cuantos años, posiblemente
más de 10 o 12, habían desaparecido los espárragos. No había espárragos, eran todo viñas. ¿Por qué? Pues porque la Unión Europea había decidido que había que poner el cultivo del vino, no sé, bueno, por unas políticas macroeconómicas que atienden a una serie de datos numéricos y dicen, hay mucha superficie de estas hectáreas, vamos a quitarlo, vamos a cambiarlo, vamos a ponerlo. Bueno, en el caso del olivar, por ejemplo, un olivo centenario, como yo os digo que había en Antequera, había en Andalucía y bueno, no vamos a hablar ya de Jaén, ¿no? Ahora mismo están hablando de que hay proyectos que pueden afectar a más de 100.000 árboles. En sí, el olivar es un cultivo, pero es un cultivo estable, es un cultivo duradero, es un cultivo que crea un ecosistema propio, que si además hay una lámina de agua, si además hay un arroyo, está generando todo lo que es el entorno del natural, desde relacionado con peces, anfibios, reptiles, insectos, aves, mamíferos. Es un conjunto. Esto, bueno, pues para el agricultor, pues a veces tiene sus inconvenientes en algunos aspectos, pero realmente es un ecosistema que se ha creado. El olivar es un ecosistema, igual que un encinar. Dice, hombre, es que un encinar, no, lo que pasa es que las encinas tiene una prohibición de talarse y de cortarse por ser plantas autóctonas desde hace muchísimos años. Y entonces ahí están. Y vamos a ver el parque natural de los Alcornocales con más de 130.000 hectáreas en la zona del campo de Gibraltar, ¿no? Y bueno, y aquello es espectacular, ¿no? Este año, con el agua que ha caído, está aquello espectacular. Bueno, pues eso tiene un ecosistema natural potente. Lógicamente estamos hablando de un cultivo, no estamos hablando de especies protegidas que no tienen ninguna actividad, aunque sí, en el caso del alcornocal, pues sí que hay una explotación del corcho, ¿no? De la corteza, como se hace en toda esa zona de San Roque, Jimena de la Frontera, Castellar de la Frontera, fincas como no me acuerdo ahora cómo se llama, hay una finca de 15.000 hectáreas que es del Estado, es de todos los españoles, que es una finca realmente impresionante, ¿no? Y hay toda una industria relacionada con el corcho en el parque natural, y es un parque natural, pero hay una explotación agrícola de eso. Bueno, pues el olivar es un ecosistema natural formado, porque se ha generado, y lógicamente estamos atentando contra ese ecosistema. No ya hablemos de que por temas económicos la Unión Europea haya decidido quitar una determinada especie o favorecer la importación de aceite de Marruecos, por ejemplo, ¿no? O cosas de estas, ¿no? Que son cosas totalmente incomprensibles, ¿no? Pero que es así. O sea, desde mi punto de vista, hoy, digamos que el estudio de impacto ambiental y la evaluación por parte de cualquier administración con sentido común y de acuerdo a las costumbres, lógicamente no puede dar una licencia, un permiso para eliminar un olivar que está ya implantado, donde hay un ecosistema formado, donde el agricultor está manteniendo ese ecosistema, porque el agricultor vive de eso, ¿no? El agricultor está manteniendo ese ecosistema, está cuidando esos árboles, está cuidando la naturaleza, y, bueno, está participando del desarrollo de, todo esa, de toda esa naturaleza generada, ¿no? Anteriormente, pues habría posiblemente cereales, habría otros cultivos. Hay miles y miles de hectáreas, millones de hectáreas en España desérticas, en zonas muy secas. Y bueno, realmente, pues eso es un tema que no se justifica. Aparte de esto, yo quiero comentaros también que cuando se hacen tipo de implantación de placas solares y de placas fotovoltaicas, en trazados aéreos que están en línea con los aeropuertos. O sea, ya sabéis que, por ejemplo, imaginaros un avión que viene desde Sevilla, desde Madrid, y que va, por ejemplo, a Jerez de la Frontera. Pues ese avión, cuando llega ya a 100 kilómetros antes de llegar a Jerez, empieza a bajar bruscamente ya para poder llegar allí con una velocidad mínima y ya con una altura también mínima, ¿no? Para poder
tener en cuenta que yo tengo la experiencia por el tema de la Expo 92, que quisimos poner, había un sistema de pérgolas de sombra y se barajó también la posibilidad de poner unas mantas de aluminio que se utilizan mucho, y que son fantásticas para bajar la temperatura de 10, 12, 14 grados de temperatura con esas mantas de aluminio puestas sobre una estructura metálica, porque lo que hacen es reflejar la luz solar, ¿no? Y se habló y se estudió el tema y rápidamente Navegación Aérea dijo que ni hablar, que eso no se podía poner porque eso podía afectar a lo que era el pilotaje de los aviones y que eso podía ser un riesgo y que, en fin, que no se podía hacer. Es decir, que en el entorno de los aeropuertos, en el entorno de las zonas de acceso, de salida y de entrada a los aeropuertos en el aire, no se pueden instalar instalaciones que reflejen, y lógicamente las placas solares reflejan, aparte de llevar un sistema, químicamente un tratamiento químico específico para para atraer el calor, reflejan la luz solar, y eso se ve desde un avión como un espejo. ¿eh? Tiene el mismo efecto que eran las mantas estas de aluminio que yo os estoy contando. Atención con eso porque a lo mejor la interpretación ahora que se hace de esto es distinta, pero era lo mismo. Había un problema de que había una reflexión en en el aluminio, aquí hay una reflexión en las placas solares y eso en un trazado de navegación aérea donde diariamente pasan cientos de aviones, pues puede tener un impacto negativo. ¿eh? Por lo menos provocar, ojalá que no provoque ningún accidente, pero bueno, por lo menos que se tenga en cuenta esto también, ¿eh? Bueno, pues nada más, solamente era traeros la información porque yo creo que es interesante saberlo y que tenemos que ir subiendo escaleras, no podemos subir escaleras, volver a bajar, volver a subir, volver a bajar, porque tenemos que aprender de los errores, ¿eh? Los errores tienen que pararnos en el descansillo para poder luego seguir, ¿eh? Y si hay que pararse, se para y se sigue andando y se sigue subiendo, pero hay que aprender de los errores, es muy importante en la vida. Hasta pronto, gracias.